Muy buenas familia, en el vídeo de hoy os traigo un pudín de naranja riquísimo y espectacular. Vamos con él. Bien, lo primero para hacer el pudín de naranja es meter la bandeja con agua en el horno para que se nos vaya calentando el baño María. Una vez hecho, ponemos el litro de leche, 250 gramos de azúcar y la barrita de canela a calentar. Bien, mientras se nos va calentando la leche, con un pelador le vamos sacando así tiras de piel a la naranja. Una vez que hemos sacado dos buenas tiras, las reservamos y pelamos la naranja. Una vez tenemos bien limpia la naranja, le cortamos unas rodajitas, no muy gordas. ¿Veis? Una vez cortadas las rodajas, las ponéis así en el molde, en la base, y lo reserváis. Una vez nos empieza a hervir la leche, la tapamos, retiramos del fuego y la dejamos ahí 10 minutos. Bien, y en estos 10 minutos que tenemos la leche tapada, vamos a empezar a hacer un caramelo. Para ello vais a echar 150 gramos de azúcar a una sartén, lo vais a poner a calentar y vamos a empezar a hacer el caramelo. Y mientras se nos va derritiendo el azúcar, vamos a echar medio vasito de agua en una olla y lo vamos a poner a hervir. Una vez nos empieza a hervir el medio vaso de agua, le añadimos las pieles de naranja y las tenemos ahí hirviendo hasta que terminemos con el caramelo. Una vez ya tenemos el caramelo, se lo vamos echando así por encima de las naranjas y las cubrimos todas bien. Una vez hecho, dejamos que se enfríe bien el caramelo. Escurrimos las pieles de naranja y con un cuchillo las picamos bien fino. Cortadas así, las volvemos a cortar bien finito. Una vez troceada, la ponemos en un platito y la reservamos. Pasados los 10 minutos, destapamos la leche, le quitamos la barrita de canela y la reservamos. Bien, una vez que tengamos ya frío el caramelo en el molde, cogemos la rebanada de pan de molde, podéis usar pan duro también, y lo cortamos así, en taquitos. Si cogéis pan duro también, cortarlo así en taquitos, no cortéis tacos muy gruesos. Bien, cogéis los tacos de pan, lo mezcláis con los trocitos de la piel de naranja, lo mezcláis bien y una vez bien mezclado se lo vais poniendo así por encima del caramelo. ¿Veis? Le ponéis así el pan, que os quede más o menos cubierta lo que es la base del caramelo. ¿Veis? Una vez así lo reservamos. Ahora nos queda ya por último mezclar la leche y los huevos. Una vez tengamos los huevos batidos, le vamos añadiendo la leche de poco en poco sin parar de remover con la varilla. Y una vez tenemos la leche y los huevos perfectamente mezclados, lo vertemos en el molde y lo ponemos en el horno en el baño María. Bien, a la hora y 5 ya tenemos el pudín completamente cuajado. Lo podéis tener a los 50 minutos. Yo he abierto un par de veces la puerta del horno y ha perdido un poquito de temperatura. Pero de 50 minutos a hora y 5 ya tenemos el pudín totalmente cuajado. Ahora lo dejamos aquí que se temple lo suficiente como para manejarlo y poder desmoldarlo. Bien, y una vez desmoldado, aquí tenéis el aspecto final de este pudín de naranja, riquísimo y espectacular. Dejadme un like, suscribiros si todavía no lo estáis, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.